Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación tecnológica y de ciencia. Hoy queremos conversar con ustedes acerca de una realidad que se está acercando cada vez más a nosotros, y es que parece que estamos de nuevo cercanos a la normalidad previa a la llegada del coronavirus. Hay algunos indicios que parece que nos están mostrando esa situación. ¿O es que probablemente vamos a tener que adecuarnos a una nueva normalidad, a una situación particular? Al respecto vamos a hablar hoy entonces con una experta en estos temas, en asuntos de salud pública. Ella es Janice Seinfeld, que es directora ejecutiva de Videnza Consultores, con quien queremos justamente abordar este asunto y, como siempre, invitarlos a ustedes que nos hagan sus preguntas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Y ustedes también coméntenos cómo es que se imaginan este nuevo futuro, esta nueva normalidad en una situación de post-pandemia. Y nada, sin más dilación, entonces vamos a dar la bienvenida a Janice. Janice, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Maite, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. En efecto, mira, queríamos conversar contigo. Hay esta sensación por el hecho de que hay más personas vacunadas, que los locales comerciales se han abierto, que digamos que el aforo también ha crecido. Es como que estamos volviendo a una situación previa a la llegada de este coronavirus. ¿Hay algunos indicios que nos permitan saber si es que estamos cercanos a la situación previa a su llegada, o es que va a haber una situación distinta a la que tendríamos que empezar a adecuarnos? Y mira, en realidad en las últimas semanas en el país hemos tenido alrededor de 2.000, 2.500 casos confirmados a la semana. Tenemos en términos de fallecidos alrededor de 15, 20 fallecidos diarios. Y esta situación, digamos, se mantiene en las últimas semanas y estamos, digamos, en la parte más baja. Estamos en el valle, digamos, manteniéndonos así ya varias semanas, lo cual siempre, digamos, es una buena noticia, ¿no? No hay señales claras, digamos, de que podríamos estar entrando a una tercera ola. Al contrario, pareciera, digamos, que estamos estables en la parte baja de la ola. ¿Qué nos preocupa o qué podría, digamos, preocuparnos? Que la positividad de las pruebas, es decir, de las pruebas totales, cuáles salen, digamos, positivas con COVID, más o menos estamos, digamos, en los niveles también más bajos, estamos por debajo del 5%. Nosotros en el Perú, digamos, en las partes altas de las olas, estábamos con positividad de 20, de 30%, han sido positividades muy, muy altas. Y ahora estamos por debajo del 5%, pero en determinadas regiones, como por ejemplo Lima, ha venido aumentando suavemente. Hemos pasado en las últimas semanas de más o menos una positividad de 2.57 a 4.4%. Entonces, si bien se mantiene baja y por debajo de lo que recomienda la OMS para poder retomar, digamos, la nueva normalidad, pero con esta tendencia, digamos, de a poquitos al alza. Más el tema que la variante predominante ahora es la Delta, que es una variante que es bastante más contagiosa. En las últimas semanas hemos pasado de más o menos tener 10% de la variante Delta en las pruebas que han sido en las muestras que han sido secuenciadas, a ahora tener 80% de los casos, ¿no? Entonces, esto puede ser, digamos, una preocupación que va además de la mano con lo que ha estado pasando en la región, donde la variante Delta se ha ido, digamos, afianzando y ha ido comiendo, por ejemplo, a otras variantes, como puede ser la Lambda, que ha estado, digamos, que es la variante andina, o la Mu, ¿no? Entonces, es un proceso que vemos, digamos, en otras regiones. Entonces, digamos, creo que el mensaje es, no vemos ahorita señales de que estemos a puertas de una tercera ola, pero no debemos descuidarnos, y acá es muy importante tanto la vacunación, seguir avanzando en la vacunación, como el comportamiento social, ¿no es cierto? El comportamiento que depende de nosotros, con el distanciamiento, con la doble mascarilla, con el lavado de manos.
Yanis, es interesante lo que nos comentas, porque hace una semana estuvimos hablando respecto de la posibilidad de una tercera ola en el Perú, concretamente en Lima, con el decano del Colegio de Médicos de Lima. Y él mencionaba que lo que ha pasado en otras partes del mundo, incluso en la región, es que sí se presentó la famosa tercera ola, pero que estaba atenuada porque esta variante Delta tiene la particularidad de mostrarse como nos muestra como asintomáticos. Entonces hay un tema porque no son las mismas características que nos tenían acostumbrados desde el coronavirus con las otras variantes que has mencionado, y que eso nos daría la sensación de que no hay una tercera ola, porque en verdad estos elementos asintomáticos son muy leves, nos permiten pensar que estamos todos en salvaguarda. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, este asunto de la tercera ola es polémico, entiendo. ¿Va a llegar, no va a llegar? Estamos terminando un proceso finalmente al respecto. ¿Qué deberíamos hacer en todo caso? Tú has dado unos tips, pero en todo caso, ¿qué deberíamos pensar al respecto? ¿Deberíamos estar internalizados en que va a llegar la tercera ola, no va a llegar, o cómo lo manejamos? Mira, en realidad, muchos de los países ya han pasado por terceras olas, incluso por cuartas olas. No hay nada que nos diga que en el Perú esto va a ser diferente, ¿no? O sea, yo creo que es posible que tengamos una tercera ola. Sin embargo, también es cierto que hemos avanzado de manera significativa en la vacunación. La meta del gobierno fue que para finales de octubre 50% de la población esté ya vacunada. Y en realidad lo que vemos es que sí, esto puede ser en realidad viable, ¿no es cierto? Porque ya tenemos 58% de la población vacunada con una dosis y 45% vacunada con 2 dosis. Septiembre ha sido un mes donde ha sido muy fuerte la vacunación de primeras dosis, y octubre va a ser el mes donde va a ser muy fuerte la vacunación con 2 dosis, y ya se ha bajado la edad a 18 años o más para empezar también la vacunación. Entonces, estamos avanzando con la vacunación, por un lado, y por otro lado, nosotros en el país hemos tenido olas muy fuertes, ¿no es cierto? Olas realmente que han sido tsunamis y que han hecho que mucha de la población ya haya estado contagiada. Entonces, la vacunación y la seroprevalencia pueden hacer efectivamente que de llegar esta tercera ola, que ojalá sea lo más lejano posible, ya tenga, digamos, un impacto menor en los casos severos y en los fallecidos, ¿no? Pero los casos menos severos, digamos, los contagios, yo creo que efectivamente siempre o por mucho tiempo van a existir, y vamos a tener que convivir con estos casos como convivimos con otras enfermedades, ¿no es cierto? Convivimos con la hepatitis, con otras enfermedades que contagian, pero que, digamos, hacen que solamente un pequeño porcentaje de la población llegue a la severidad que nos deja secuelas muy fuertes, etcétera, o que pone en riesgo la vida, ¿no? Exactamente. Y ese tal vez sea el escenario al que vamos a tener que adecuarnos. La normalidad implicará, por ejemplo, Yanis, seguir usando la mascarilla de todas formas en lugares abiertos. A veces nos llamaba la atención cuando venían turistas o personas de Asia, de Japón o de Corea, venían al Perú y venían con las mascarillas. Algo similar pasará en el caso nuestro cuando ya hayamos logrado una contención interesante del coronavirus. ¿Cómo te imaginas o qué elementos, en función a los indicadores que han visto en otras partes del mundo, se va a dar esta nueva normalidad? ¿Qué elementos van a sobrevivir a la situación dramática que hemos vivido el año pasado? Mira, ojalá, Maite, porque digamos, de las pocas cosas positivas que nos está dejando esta pandemia es justamente aprender a que los determinantes de la salud, es decir, a tener agua, a tener desagüe, a hacer un correcto lavado de manos, a tener buena ventilación, a mejorar el transporte público, a usar la mascarilla, especialmente cuando estamos con algún tipo de enfermedad que no nos tumba, que no nos pone en la cama, pero que sí contagia. Entonces yo creo que esas son las cosas a las que debemos de aspirar para ser una mejor sociedad, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente,
cuando yo he estado en países asiáticos, tú ves que en el metro mucha gente, o sea, yo te diría un 40-50% de la población usa la mascarilla. Y usa la mascarilla cuando está enferma para no contagiar o cuando tiene algún problema, digamos, inmunológico que amerita que se proteja de tal manera que tenga menos riesgo de contagio. Entonces, sí, yo creo que eso debería de ser algo a lo que aspiremos, ¿no? Que esta pandemia nos deje mejor educación en términos de cuidarnos, de cuidar a las otras personas, de hacer un correcto lavado de manos y de la adecuada ventilación en el transporte público y en general en los lugares, digamos, como colegios, etcétera. Creo que eso nos va a hacer, digamos, mejor como sociedad y ojalá se mantenga, digamos, después de que termine la pandemia como la estamos conociendo en estos momentos, ¿no? Creo que es importante, por ejemplo, comentabas en Asia, además de contarte esto que yo veía, digamos, del uso de la mascarilla, ellos efectivamente después de las pandemias que han tenido, que nosotros no las hemos vivido, ¿no es cierto? Incorporaron eso en su cultura, ¿no? Y se quedaron utilizando la mascarilla y ellos estaban mejor preparados cuando ha llegado esta pandemia que nosotros, ¿no? La otra cosa que es importantísima es tener información adecuada. Y en ese sentido, digamos, creo que como país hemos avanzado. Recuerda que cuando empezó la pandemia no sabíamos ni cuántas camas teníamos, ni cuántas camas UCI teníamos, ni información básica del sistema de salud, ¿no? Además, todo partido por subsistemas en las regiones. Ahora ya tenemos un sistema de información mucho más consolidado que nos permite tomar decisiones y no ir a ciegas, ¿no? Fantástico. Además, Yanis, creo, en esta lógica, imaginándonos esta nueva normalidad de las lecciones aprendidas, ¿habrá algún grupo que también pueda verse más afectado en el futuro con lo que quede del coronavirus o sus variantes? Estoy pensando en ya ni siquiera grupos etarios, sino las comorbilidades. Algo que hemos aprendido durante este tiempo es, por ejemplo, sin importar la edad, tener una buena salud física, es decir, tratar de estar en un peso adecuado era clave, porque muchas personas jóvenes, incluso menores de 20 años o de 30 años o muy jovencitas, fallecieron justamente porque tenían una situación de obesidad. Ese tipo de elementos los vamos a tener que registrar con mayor precisión en una nueva normalidad. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué elementos vinculados a comorbilidades que nosotros sí podemos controlar tendríamos que empezar a cuidar para que no se produzcan? Sí, mira, efectivamente este es un virus que afecta principalmente a personas mayores y con comorbilidades, ¿no? El sobrepeso es un factor muy determinante en este caso. Ahora, en otras, digamos, en este caso específico, este virus específico, por ejemplo, afecta menos a niños. En otros casos, no sabemos, ¿no es cierto?, si otros virus que vengan podrán afectar de manera distinta a las personas. Pero yo creo que es muy importante lo que tú comentas, porque sí nos ha hecho ver que la salud que tenemos, con la que, digamos, hemos enfrentado la pandemia, ha tenido mucho que ver en la recuperación de las personas, ¿no? Y ahí nosotros somos un país con un alto porcentaje de población que tiene diabetes y que controlamos poco, y que además se controla sobre todo en hospitales y no en el primer nivel de atención. Somos un país con alto porcentaje de población con hipertensión, y estas son condiciones, digamos, que nos ponen en desventaja cuando se tienen frente a un virus, ¿no? Y esto me hace pensar, en realidad, Maite, que es muy importante fortalecer también el sistema de salud en el primer nivel de atención. Este primer nivel de atención que al inicio de la pandemia fue cerrado, ¿no es cierto?, y al cual la población acude poco, porque saltamos, digamos, en el momento que tenemos una enfermedad, ya esperamos o a ir a la farmacia o a ir al hospital directamente, cuando en realidad ese primer nivel de atención debe ser un primer nivel de atención cercano al que la población llegue rápidamente, ¿no es cierto?, en el que cada persona sepa en qué establecimiento está adscrito para poder llegar y tener, digamos, contacto con su médico, con los profesionales de la salud.
Y esto es muy importante porque va, digamos, de un lado y del otro, ¿no es cierto? Yo como paciente quiero saber a qué establecimiento tengo que ir de primer nivel, quiero que esté cerca, quiero que me atienda un profesional de la salud capacitado, quiero tener los medicamentos, quiero tener mi historia clínica electrónica, una infraestructura adecuada, ¿no es cierto? Pero además el establecimiento de salud también tiene que saber a qué pacientes o a qué personas tiene que cuidar y darle información de su salud de manera temprana, formas de alimentación, hacer y cuánto hacer de deporte, información de cómo prevenir, de cómo lavarse las manos, de cómo prevenir enfermedades, información para el cuidado de los niños. Entonces, en realidad, este sistema de fortalecer el primer nivel de salud y que este primer nivel de salud opere en redes para que cuando ya sea necesario y solamente en los casos que sea necesario, se derive el paciente a establecimientos de salud de mayor complejidad. Creo que ese es el cambio que se tiene que venir en el sector salud y que no debe demorar más, ¿no? Porque realmente nos va a permitir ser personas más saludables. Exacto. Yanis, y siguiendo con esta lógica de cómo va a ser esta nueva normalidad, algunos países de Europa, concretamente estoy pensando, por ejemplo, en los nórdicos, en Noruega, ellos ya han definido la vuelta a la normalidad, tal como era antes del coronavirus, con algunas variaciones, el uso de las mascarillas todavía, por ejemplo, en buses o en transporte público. Y en países como el Perú, concretamente en el Perú, alguna de las derivadas de haber vivido en el confinamiento fue que mucha gente valoró mucho el ejercicio físico. Empezaron a salir y a correr, en fin, hubo una fiebre por empezar a caminar. ¿Tú crees que esos elementos se van a quedar con nosotros o será solamente flor de un día? ¿Cuál sería la relación que deberían tener los limeños, ojalá que todos los peruanos, con la actividad física, que en algún momento fue muy demandada como un escape, una válvula también para mantener una suerte de tranquilidad psicológica? ¿Cómo debemos tratar ese tipo de actividades de aquí en adelante? Bueno, eso, hacer ejercicios es fundamental, ¿no? Para la salud física y para la salud mental. Y recordemos que la salud mental en estos momentos ha sufrido muchísimo, ¿no? Persona con la que hablas tiene problemas de ansiedad o muchos niños y niñas y adolescentes tienen problemas de depresión. Y en realidad el ejercicio en ese sentido es efectivamente algo muy positivo, ¿no? Y eso tiene que estar presente en la persona, en la familia y en la comunidad. Y tener, digamos, esta relación con el sistema de salud que te permita tener la información precisa y con la ciudad que te permita también espacios de recreación y posibilidades de hacer deporte, creo que va a ser fundamental. Y ojalá, así como el uso de la mascarilla y el lavado de manos, ojalá que se quede con nosotros, ojalá que también la alimentación más saludable y el deporte se quede también con nosotros. Uh-huh. Finalmente, Yanis, para ir cerrando, este es un programa de divulgación en tecnología, en ciencia. ¿Qué rol le ves tú en el futuro a la tecnología digital para el caso de la salud? Has hablado de que deberían haber elementos digitales que nos permitan tener un primer nivel de acercamiento con, no sé, médicos o expertos. ¿Cómo ves esa relación? ¿Qué tipo de servicios en línea sencillos podrían empezar a dibujarse para hacer más cercana incluso la prevención? Mira, yo creo que el uso de la tecnología es fundamental. Nos ha mostrado que en momentos, digamos, de la pandemia, donde la gente tenía mucho temor y donde el sistema de salud estaba colapsado o cerrado incluso en ciertos niveles, la telemedicina en realidad ha ayudado muchísimo. Y hay que reconocer que en ese sentido, en temas normativos, hemos avanzado mucho. Para que tú tengas una idea, al inicio, antes de la pandemia, digamos, se daban muy poquitas consultas de telemedicina y tenía que ser en ambos lados, digamos, de la mesa, tenía que haber un profesional de la salud. Es decir, yo como paciente no podía hacer una teleconsulta con mi médico, ¿no? De este lado, digamos, al lado mío tenía que haber un profesional de la salud. Ahora sabemos
que es posible hacer la teleconsulta y que ya está normado. Es posible hacer una telereceta y ya está normado. Y es posible que el seguro reembolse al establecimiento de salud o a los médicos por esas consultas. Entonces, ese es un avance muy importante. Sin embargo, el tema de la conectividad es y de la calidad, digamos que eso, la conectividad limita la calidad de la oferta que tenemos en ese sentido, es un problema muy grave. Para que tengas una idea, en zonas rurales del país, 8 de cada 10 establecimientos no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces eso limita mucho la capacidad que tenemos de que esa normativa se haga realidad, a pesar de que efectivamente ha ido aumentando la teleconsulta y ha sido, digamos, un factor bastante importante. Otra cosa que alimenta, digamos, esta capacidad de la oferta es que las personas tengamos la historia clínica electrónica, ¿no es cierto? No sé si tú recuerdas, cuando tú ibas al médico, hacían la historia clínica física e iban apuntando. El problema con tener la historia clínica física y no electrónica es que esa historia no viaja contigo. Entonces, si tú tienes que ir a un establecimiento de mayor complejidad, te tienen que hacer las pruebas diagnósticas nuevamente, ¿no es cierto? Se desperdicia recursos, te vuelven a hacer los análisis y eso realmente muchas veces puede ser muy movilizante si tienes una enfermedad difícil. Entonces, en estos momentos, 9 de cada 10 establecimientos del sector público no tienen historia clínica electrónica y eso es una limitación. Pero sí considero que la tecnología, nuevamente, es algo de lo cual, con lo cual nos tendríamos que quedar, tendríamos que seguir avanzando y tendríamos que lograr una buena conectividad, recursos adecuados para que eso se haga realidad y capacitar al recurso humano, que también es fundamental, ¿no? No es fácil necesariamente migrar a la telemedicina, sin embargo, es muy necesario. Mira, en la época de pandemia, la teleconsulta, el teletrabajo, la teleeducación han sido fundamentales, ¿no? Entonces, claro, eso no sustituye la presencialidad y tenemos que poco a poco ir volviendo a la presencialidad, pero sí muchas veces alivia la situación y permite hacer consultas que de otra manera sería mucho más complicado. En efecto, Yanis, muchísimas gracias por tu presencia. Poco a poco, como dices, vamos a empezar a hacer este mix, el blend entre lo presencial y lo digital, pero creo que en verdad este tipo de canales no debería perderse. Ha habido un aprendizaje muy relevante en el uso de lo digital, puede ser complementario. Y bueno, nada, espero que en el futuro también podamos volver a tenerte por este medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.